Estamos hablando sobre la madurez espiritual. No es una opción del creyente, sino un deber delante de nuestro Señor. El libro de Proverbios en el capítulo 9, abre tu Biblia por favor, en el libro de Proverbios en el capítulo 9, el verso 8 dice lo siguiente: no reprendas al escarnecedor para que te aborrezca, corrige al sabio y te amará, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. ¿Por qué razón? Porque hay un principio en el crecimiento espiritual, que el creyente va creciendo, avanzando en la medida que va recibiendo el consejo de la palabra de Dios. Y hablamos de madurez. Todo creyente en su vida tiene un proceso. La madurez es un desarrollo del carácter cristiano, asemejarnos a la persona de Cristo Jesús. Y esto debe dar fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y debe ser evidente el carácter, el desarrollo del creyente a los demás. Cristo que muere en nosotros debe producir ese cambio en nosotros, su Espíritu Santo y también el conocimiento de la palabra. Ya ese proceso en la vida cristiana se le llama madurez. Y hemos hablado por algunos domingos sobre señales de la madurez de un creyente. Y hemos dicho que una de las señales de un creyente que va avanzando y madurando es porque dedica su vida a alcanzar la gloria de Dios. Entiende que vive para dar gloria a Dios. Decide vivir en santidad. ¿Y qué es santidad? Hacer las cosas apartadas y dedicadas para Dios. Y en su vida cristiana comienza a discernir entre el bien y el mal. En uno de nuestros temas dimos 5 principios interesantes de cómo tomar decisiones, especialmente en áreas grises. Deja, en cuarto lugar, de estar satisfecho con la leche espiritual, y anhela el alimento sólido de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué debemos anhelar el alimento sólido de la palabra de Dios? ¿Por qué debemos crecer en la palabra de Dios? En primer lugar, ya hemos dicho, porque debido a su autor, es Dios el autor de las Escrituras. ¿Por qué debería el creyente estudiar la palabra de Dios? La primera razón, porque la Biblia es el libro de su autor. El libro es el libro del autor de la creación, y Dios es el autor de la Biblia, la palabra de Dios. Es por eso que la Biblia dice en Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, nos ha hablado ahora por medio de su palabra y por medio de la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué debemos estudiar la palabra? Porque Dios es su autor. En segundo lugar, debido al mandamiento frecuente en las Escrituras. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y déjame decirte algo: no puedes crecer espiritualmente si no tienes una dieta espiritual correcta. Y la dieta espiritual es meditar en la palabra de Dios día a día en ella. No solamente leerla, sino que meditarla, estudiar, profundizar, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Tercer lugar, ¿por qué debería el creyente estudiar la palabra de Dios? Debido a que la Biblia, escúcheme bien, es el camino escogido de Dios a fin de llevar a cabo su divina voluntad. De hecho, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y el profeta Isaías, en el capítulo 55, verso 11, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y dice Isaías: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Queridos, Dios usa su palabra. De hecho, la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Por qué estudiar la Biblia? Debido a que la Biblia es el camino escogido de Dios a fin de llevar a cabo su divina voluntad. Otra cosa importante, debido a nuestro enemigo, Satanás también conoce las Escrituras. Y si él las conoce, el creyente también debe conocerlas. Y es interesante, lo estudiamos ahí en Mateo capítulo 4, el verso 4, el verso 7, el verso 10. Cuando el Señor Jesucristo es confrontado por Satanás para caer en tentación, el Señor contesta con el espíritu de la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Frente a las luchas de la vida debemos reconocer cuál es el consejo de la palabra de Dios. Y hoy más que nunca,
Debemos conocer en profundidad la palabra de Dios porque proliferan las falsas enseñanzas. De hecho, el apóstol Pablo nos enseña que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe siguiendo a doctrinas de demonio. En quinto lugar, debido al ejemplo del apóstol Pablo. Y aquí quiero profundizar un par de minutitos nada más, porque debemos estudiar la palabra de Dios. Quiero que tomemos el ejemplo del apóstol Pablo en su última carta, en la segunda carta a Timoteo, allá en el capítulo 4. Es interesante, esta es la última carta, es el último escrito del apóstol Pablo. Sabemos históricamente que después de esta última carta, él perdería su vida, es su último encarcelamiento. Ya han pasado años en su fe. Y me llama mucho la atención que, por así decir, a la víspera de su muerte, Pablo dice en el capítulo 4, porque yo ya estoy, dice el verso 6, para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabe que ya está llegando al ocaso en su vida. He peleado, dice el verso 7 del capítulo 4, la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe, su confianza, porque dice el apóstol Pablo, él está seguro que le está guardada a él la corona. No solamente a él, sino también a los que son fieles. Ahora, me llama mucho la atención el consejo, la solicitud del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, verso 13. Recuerda, Pablo ya está al final de sus días. Pero él le dice a Timoteo, Timoteo, escúchame bien, capítulo 4, verso 13. Tráeme cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Y mira lo que agrega al final del verso 13. Y los libros, mayormente los pergaminos. Creo que los pergaminos que hace mención el apóstol Pablo es su copia personal del Antiguo Testamento. Escúchame bien, a vísperas de su muerte, todavía creía que podía sacar provecho al estudio de la palabra de Dios. Mientras no llegue nuestra transformación, nuestro cambio, mientras no nos encontremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, debemos desear como niños recién nacidos la leche, la palabra de Dios para crecer en ella. ¿Por qué estudiar la palabra? Debido al ejemplo del apóstol Pablo, y escúchame bien, porque solo la Biblia provee de respuestas para las preguntas más importantes del hombre. En Deuteronomio, capítulo 29, el verso 29, Dios le dijo así a la nación de Israel. Recuerda que el libro de Deuteronomio es la segunda o la repetición de la ley, una nueva generación. Y Dios le dice a su pueblo, y a través de este mensaje a Israel, es un mensaje también a nosotros, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Escuchaba hace años atrás en Alemania que la guardia venía sacando a las personas de un parque. Y a lo lejos vieron a un hombre desgarbado, traje largo, que según la guardia creían que él iba a pasar la noche como un sin techo, un homeless, iba a pasar la noche escondido ahí bajo un banco en esta plaza o en este parque. Cuando se acercó la guardia y lo vieron a este hombre, pelo largo, traje largo, preparado, sentado ahí, creyeron que pasaría la noche ahí. Y la guardia, sin saber quién era este personaje, le preguntan, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y hacia dónde te diriges? Y este hombre sorprendido les quedó mirando y les dijo lo siguiente. No sabían que él era un gran profesor catedrático de filosofía. Y este hombre les dijo, qué interesante, son las mismas 3 preguntas que me he hecho toda mi vida. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y hacia dónde voy? Se llaman a estas preguntas las preguntas del existencialismo. La palabra de Dios revelada nos da a nosotros respuestas a nuestras necesidades. ¿Quién soy?
¿Qué hizo Cristo por mí? ¿Qué ocurre después de mi muerte? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Dios nos promete en su palabra dar dirección a nuestras vidas. Me encanta el Salmo 32, verso 8, que dice lo siguiente: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Dios dice sobre ti, fijaré mis ojos. Tenemos respuestas. Si estudiamos en sinceridad la palabra de Dios a nuestras preguntas más profundas, a nuestras necesidades más profundas, ya que la palabra de Dios es alimento para nuestra alma. Hemos hablado de algunas señales que evidencian la madurez en la vida cristiana. Estas señales son: desea vivir y alcanzar la gloria de Dios en su vida. Segundo lugar, desea vivir en santidad. Discierne entre el bien y el mal. Deja de estar satisfecho con la leche espiritual y quiere profundizar en la palabra de Dios. Una señal interesante más: determina, escúchame bien, ser un siervo y no una persona a la cual la atienden o le sirven. Un principio interesante a desarrollar de un creyente, que es una evidencia de un creyente maduro: no está tranquilo si no está haciendo algo para la obra del Señor. Mis queridos, determina ser un siervo y no un servido. Es interesante cuando vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, verso 27. Si tú abres tu Biblia, por favor, allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, te darás cuenta que el contexto es horas antes de la traición, horas antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su falso juicio, su encarcelamiento, su crucifixión. Y el Señor Jesucristo, a pesar de que está junto a sus discípulos, allá en el aposento alto, preparando ese tiempo, y los discípulos discutiendo entre ellos quién tiene la mejor posición, quién se sentará en tu trono, en mejor lugar, en mejor posición. De hecho, siempre ha sido esa la actitud del hombre: buscar su beneficio, su reconocimiento. Pero un creyente maduro, como vamos a ver acá, en verso 27 del capítulo 22, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve?, pregunta el Señor. Porque los discípulos van discutiendo entre ellos quién se va a sentar en la mesa, quién va a ocupar el mejor lugar. Mira la respuesta del Señor: no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como ¿quién? No como el que se sienta para que le atiendan. Yo estoy acá para servirles a ustedes. Si estás en el capítulo 22, verás que en el verso 24 ellos preguntan quién es el mayor. Verso 25 y 26, el Señor contrasta el pensamiento de ellos. Pero Él les dijo, dice el verso 25 del capítulo 22 de Lucas: los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Es interesante, hoy hay una agenda 2030, que el final es controlar el mundo y romper el control de los países individuales para que una potestad mayor domine en este concepto de una agenda de gobierno general. Ahora, quieren el control, mas no así vosotros. Mira el verso 26, sino el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve a los demás. Un creyente maduro sabe que su llamado es a servir en la obra de Dios. No es para una posición, no busca una posición, un lugar, sino que busca, escúchame bien, la forma de honrar a su Señor. Eso de decir, me voy a tomar una pausa, me voy a tomar un tiempo, no voy a servir, eso no obedece a un carácter maduro. Tenemos un lindo coro que refleja esta idea. Dice: yo te sirvo, ¿por qué? Porque te amo. Tú me has dado vida a mí. No era nada y me buscaste. Tú me has dado vida a mí. ¿Recuerdas? No puede haber genuina adoración si no hay rendimiento y servicio a su voluntad. Jesús lo dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. ¿Qué hace un creyente que quiere servir? ¿Cuál es su disposición? ¿Qué hacer para tener esta actitud? Si fuiste salvo,
Si realmente eres un creyente, un hijo de Dios y que quieres madurar en tu vida, debes buscar las formas de servir a tu Dios. ¿Qué haces para tener esa actitud de servicio en la obra a Dios? En primer lugar, decide ser un imitador ¿de quién? De Jesús. ¿Qué significa la palabra cristiano? Imitador a Cristo. Y es Jesús quien le dice a sus discípulos: mas yo estoy entre vosotros. ¿Como quién? Como el que sirve. Es la misma verdad que encontramos en Marcos capítulo 10, verso 45. Me encanta ese texto y que es el versículo clave del segundo evangelio, del evangelio de Marcos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Me llama mucho la atención que esa palabrita que aparece ahí, no he venido para ser servido, sino para servir. Esa palabrita que encontramos ahí es la palabra diácono. ¿Y qué es un diácono? Una persona que está para suplir las necesidades de otra persona. Jesús venía a ser un diácono, a ser un servidor, aquel que está para servir a la mesa, aquel que suple las necesidades. ¿Quién es? El Rey del universo, el creador del cielo y la tierra. El gran Dios soberano viene a esta tierra y se humilla sirviendo a los hombres. ¿Cuán lejos estamos del servicio cuando pretendemos que los demás nos sirvan a nosotros y buscar popularidad de los demás o aprovechar de los demás? Me encanta un escrito de René González, un cántico que lleva por título ¿De qué te vale? Presta atención, solamente quiero leer el coro de este canto, ¿De qué te vale? Por René González. Él dice lo siguiente: ¿de qué te vale alcanzar lo que quieras? Que te aplauda la gente, si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le prestes atención. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios. Cuando un líder es grande, cuando un creyente es grande, ¿cuándo lo es? ¿Cuándo es grande? Cuando podemos ver a Cristo en su vida. Cuando decide servir a los demás. Esto es grandeza. En Marcos 10, verso 43, pero no será así entre vosotros, dijo el Señor, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, el que sirve a los demás. Y pregunta, ¿de qué forma, querido hermano, querida hermana, que tú crees que eres espiritual, que tú crees que estás madurando y que estás en perfecta comunión con el Señor? Te pregunto, ¿de qué forma estás sirviendo a Dios? Porque déjame decirte algo. Es Jesús quien dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. El principio de las Escrituras es que servimos a Dios. ¿Sirviendo a quién? A los hermanos. La ley de la grandeza en el reino del Señor es tu disposición de servicio. No hay lugar en la iglesia para líderes dominantes donde todos los peones se mueven a merced de su compás. No así a la soberbia. Me llama mucho la atención que con crítica se nos habla acerca de Diótrefes. En la tercera carta de Juan, versos 9 y 10, Juan habla de un líder, de un pastor, de un anciano en una congregación con esta altivez de orgullo, creyéndose que es dueño y señor de la obra. Cuando asumimos ese control y utilizamos al pueblo de Dios para que nos atienda y nos supla, estamos cerrados en el ministerio. Mira lo que dice Juan en su tercera carta en el verso 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros.
Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa. ¿De dónde? De la iglesia. ¡Wow! Creía que era el dueño de la iglesia. De hecho, Pedro escribe en su carta, primera carta en el capítulo 5, a los líderes, no teniendo dominio o señorío sobre ellas. El Señor Jesucristo nos deja el ejemplo. Es por eso que vemos que un verdadero creyente que va avanzando en madurez decide ser un imitador de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 22 es importante notar que el contexto es Jesús lavando los pies de sus discípulos. En el capítulo 13 de Juan, que es el relato paralelo, en el verso 16 dice lo siguiente: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. El Rey del universo se humilla a lavar los pies de los discípulos. Un creyente que quiere avanzar en su vida determina ser un siervo y no un servido. ¿Y cómo lo hace? Decide imitar ¿a quién? A su Señor. Porque ejemplo os he dejado. Segundo lugar, acerca del servicio. Decide ser un dador que es generoso. En Marcos, en el capítulo 10, verso 45, que citaba anteriormente, nuestro Señor Jesucristo dice, porque el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Ser servido, sino para servir. Y agrega un par de palabritas interesantes. ¿Y para qué? Para dar su vida en rescate por mucho. El término dar, didomai, significa otorgar, conceder, entregar, disponerse a suplir algo generosamente. De hecho, tú conoces esta palabra ya que en Juan capítulo 3, el verso 16 dice, porque de tal manera que ha dado Dios. Entregar, otorgar. El que va creciendo en su vida cristiana decide servir y no ser servido. Y en primer lugar, él decide imitar a Jesús. Pero en segundo lugar, dedica su vida para dar para Dios generosamente. Su servicio, su tiempo, sus finanzas, sus capacidades, las pone a disposición de la obra del Señor. ¿Por qué? Porque el servir está ligado al amor. Y en 1 Corintios capítulo 13, en verso 5, leemos que el amor que no busca lo suyo. De hecho, cuando el Señor llamó al evangelista Mateo, le dice, Mateo, sígueme. Y Mateo no le dijo, Señor, espérame tantito, voy a hacer un arqueo, voy a cerrar mis finanzas y te sigo. No le dijo, espérate un poco, te cierro acá mi negocio, atiendo lo que quiero hacer y luego te sigo. Mateo dice que al instante que le siguió, porque amó y sirvió. En otra ocasión uno le dijo, mira Señor, deja que vaya y entierre a mi padre, deja que vaya y haga aquello. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le dijo el Señor. Prioridad, el que ama realmente la obra del Señor, ama al pueblo de Dios, comienza a servirlo. Y aquí me detengo porque he reflexionado durante semanas sobre el amor al pueblo de Dios. ¿Hasta qué punto tú amas a tus hermanos? ¿Hasta qué punto tú sobrellevas la carga de los demás? Tu amor se evidencia por tu servicio y no sencillamente por tu asistencia. Debemos aprender a amar la obra de Dios de forma práctica, con generosidad. Quiero mostrarte un ejemplo interesante de un par de iglesias, 3 iglesias, Berea, Tesalónica y Filipos, que son llamadas las iglesias de Macedonia. Quiero que veas cómo ellos amaron en forma práctica al pueblo de Dios y la obra de Dios, ya que una persona que decide servir no solamente decide imitar a Jesús, sino que decide ser un dador que es generoso. Observa lo que Pablo escribe en esta carta a los Corintios, allá en el capítulo 8, segunda carta, versos 1 al 5. Acompáñame con Biblia abierta, segunda a los Corintios, en el capítulo 8, allá en los versículos 1
al 5. Dice la palabra del Señor lo siguiente: asimismo, hermanos, dice el apóstol Pablo, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia, Berea, Tesalónica, Filipos, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Mira el verso 4. Pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos, ¿qué cosa? El privilegio de participar, ¿en qué? En este servicio para los santos. Participar, tener comunión, tener coinonía, identificarnos, pidiéndonos con mucho ruego, casi es que se ponen de rodillas y abrazan el pie del apóstol Pablo como un niño cuando nos pide algo: por favor, papá, dámelo, dámelo. Así ellos le pidieron a Pablo, pidiéndonos con mucho ruego, verso 4, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, por el contrario, sino que, clave, asimismo se dieron primeramente. ¿Por qué? Porque entendieron que no están para ser servidos, sino para servir, porque pertenecen a su Señor, al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El Señor me ha permitido a través de los años pastorear diferentes congregaciones. Y algo que me duele decirlo, pero es la realidad en muchas iglesias. Muchas veces los creyentes dejan de apoyar económicamente porque no les gustó una decisión o un aspecto o lo que está ocurriendo o alguna cosa dentro de la obra del Señor. Y casi como medio de castigo a la obra y de presionar a los líderes, no dan. Está lejos de la realidad de un creyente maduro. Dios conoce tu corazón. Dios sabe tu motivación. Hace años atrás oí la historia de un leprocomio donde había un grupo de personas enfermas, limitadas, separadas. Y lastimosamente un grupo vandálico quemó parte de una construcción de ellos. Ellos no tenían recursos, no tenían mayor recursos, algunas posibilidades económicas. Pero este grupo de personas se unieron, todos estos limitados, enfermos, decidieron por un periodo de un par de años no comer su cena, para que todo el dinero que se ahorraba en la cena sirviese para el proyecto de reconstruir lo que se había perdido. Decidieron pagar un precio, un sacrificio. El verdadero servicio, la verdadera generosidad incluye también sacrificios. Ya que estos hermanos de Macedonia estaban en igualdad de situación de escasez, lo mismo que sus hermanos en Jerusalén, pero ellos decidieron pagar este precio. Así ocurrió con esta comunidad. Cuando esto se supo en Inglaterra sobre este leprocomio, que habían tomado esa decisión estas personas de irse sin cenar a sus casas, a sus habitaciones, para poder construir lo que habían perdido con el fuego, vino la ayuda generosa de otras personas. Decide ser un siervo proveyendo, decide ser un dador que es generoso. ¿Sabes qué más? Cuando usted decide servir al Señor, no solamente decide ser un imitador de Jesús, decide ser un dador generoso como Jesús, sino que comienza a dar fruto para la gloria de Dios. ¿Cuántos años llevas como creyente? ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Es evidente tu fruto? Jesús, en Juan capítulo 15, verso 16, le dice a sus discípulos lo siguiente: no me elegisteis vosotros a mí, por el contrario, sino que yo os elegí a vosotros. Usted fue alcanzado por la gracia de Dios. Él me eligió,
Él me equipó, Él me envía. El Señor te ha capacitado para servir en la obra del Señor y es tu deber reconocer cuáles son tus talentos, cuáles son tus habilidades y considerar cuáles son los dones espirituales que Dios te ha dado para servir en la obra. Jesús confronta directamente el orgullo que estos hombres pudieran tener. Nosotros somos los discípulos de Cristo. Él nos eligió, somos los apóstoles. El Señor les va a llevar a un punto importante. Si están donde están, es por la gracia de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo en Corintios capítulo 15, verso 10 dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y no por cualidades, no por capacidades. Es sencillamente el acto de la gracia del Señor. Amados, no puede haber orgullo por el estar en las filas del Evangelio, ya que si lo estamos, no es mérito propio, sino que es la gracia del Señor. Ahora, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, yo os he puesto, es el Señor, para que vayáis y ¿qué? Y llevéis fruto, y agrega algo más, y vuestro fruto permanezca. Pregunta, ¿cuál es tu fruto? ¿Cuál es la evidencia de tu fruto? El que determina ser un servidor y no un servido, decide ser un imitador de Jesús, dedica su vida para ser un dador generoso, comienza a evidenciar fruto en su vida. Solamente dos frutos importantes. Hay más. Primero, fruto del carácter. ¿Es evidente el carácter de Cristo en tu vida? Como los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el fruto del servicio, servir a los demás. Me encanta como Pablo lo grafica. Cuando él escribe a los hermanos de Roma que no ha visitado y que desea visitar, en el capítulo 1, verso 13, Pablo les dice lo siguiente: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Por qué quiere ir Pablo a visitar a Roma? Para tener también entre vosotros, ¿qué? Algún fruto. No fruto de ellos, sino que él quiere llevar frutos. Él quiere llevar personas a los pies de Cristo, como entre los demás gentiles. Y el verso siguiente, Pablo va a decir, yo soy deudor. Yo soy deudor. Pablo quiere llevar frutos, ser de bendición al pueblo de Dios como creyentes maduros, como creyentes que hemos determinado ser siervos y no servidos. ¿Cuál es tu fruto en la obra? ¿Qué ministerio estás desarrollando para la gloria de Dios y la bendición de tus hermanos? Podemos decir que es evidente tu madurez sirviendo al pueblo de Dios. ¿Cómo lo estás haciendo? Y no te equivoques. Servir no es una posición, no es un puesto. No es tener un privilegio, una autoridad, un área. Hay muchas áreas de servir. Esta semana, que comienza hoy, que no hemos tenido la oportunidad de congregarnos, ¿por qué no levantas tu teléfono y llamas a un hermano para saludarle y decirle, hermano, te llamo porque hoy estoy orando por ti? Tenemos un boletín que lo leemos diariamente. Sirve al pueblo de Dios. Hay todas las semanas, por lo menos todos los días hay 10 pedidos especiales en los cuales tú puedes orar y de esta forma servir al pueblo del Señor. Hoy que estamos en tecnología, ¿por qué no envías un SMS, un mensaje, un versículo bíblico? Piensas en alguien esta semana y le envías un versículo para decirle, hermano, estuve pensando en ti, Dios te bendiga. ¿Tienes alguna necesidad? Y pregunta, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ser de bendición? Formas prácticas de poder servir a los demás. Permíteme cerrar este tema sobre este principio, determina ser un siervo y no un servido. Hemos visto que un siervo decide ser un imitador ¿de quién? De Jesús. Decide ser un dador generoso, decide dar fruto y por último, decide pagar el precio del servicio. Déjame decirte algo.
Servir al pueblo del Señor es un privilegio. Tiene grandes recompensas, pero hay un precio que se tiene que pagar. A veces es la ingratitud, la indiferencia, la demanda, el no ser reconocido por ninguna persona. Es interesante el apóstol Pablo cuando escribe esta carta a los Corintios. Si tú estudias el trasfondo, verás en esta carta de 2 de los Corintios el corazón de Pablo. Pablo no escribe con el puño de su mano. Pablo escribe con el puño de su corazón y nos revela su corazón, sus luchas, su dolor por la indiferencia de la iglesia de Corinto. Un pueblo que Pablo amó y que sirvió, pero que ahora le están exigiendo, si quieres venir, tráenos una carta de recomendación. Pablo les tiene que decir, mis cartas son ustedes. Y observa sus palabras en el capítulo 12, verso 15. Y yo, con el mayor placer, mira lo que dice, gastaré ¿qué cosa? Lo mío, y aún a mí mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. No hay egoísmo, no es tacaño, hay generosidad, hay disposición a pesar del rechazo. ¿Cuántas veces ha ocurrido que hemos decidido, no, yo no lo hago más por la ingratitud de los demás? Cuidado, que cuando usted sirve a los demás, primero está sirviendo ¿a quién? A Dios. Y el reconocimiento no es problema suyo. Y es mejor que no tenga reconocimiento acá. Porque si tiene reconocimiento en esta tierra, perdió su reconocimiento en el cielo. Y cuidado con esa jerga barata. Yo lo hago para la gloria de Dios, cuando en la verdad lo hago para mi propio orgullo y mi arrogancia. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amando más, ¿qué? Sea amado menos. Sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Amén? ¿Me puede decir un amén? ¿Lo sabe? Usted sabe, dice Corintios capítulo 15, verso 58, lo siguiente, pero este servicio debe tener una actitud correcta. En 1 Corintios capítulo 15, verso 58 dice así, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. Hebreos capítulo 6, verso 10. Porque Dios no es injusto. ¿Para qué? Para olvidar vuestra obra. ¿Qué más? Y el trabajo de amor que habéis mostrado, ¿a quién? Hacia su nombre. ¿Cómo? Habiendo servido a los santos. ¿Y qué más? Sirviéndoles aún. Es que no puede haber servicio si no servimos al pueblo de Dios. Pero déjame decirte algo. Decidir servir al Señor es un precio que hay que pagar. Aunque amándoos más, dice Pablo, sea amado menos. ¿Por qué no pagamos este precio del servicio? He descubierto que lo que impide muchas veces este servicio es mi propio orgullo. Porque no me conviene, no tengo aprobación, no es lo que me honra. Lo he visto a través de los años, cuando pedimos al pueblo del Señor, necesitamos algo práctico, cortar esto, limpiar un baño, hacer una atención. Eso no es para mí. No servimos porque no me conviene, porque yo busco aprobación. ¿Sabes cuál es el problema? Mi orgullo. El Señor tuvo ese problema. Mira, segunda razón, mi ignorancia. Porque no sé lo que realmente es servir. No sé si usted entiende la palabra siervo, ser un siervo. En el Nuevo Testamento, la palabra que más se describe acerca de nuestra relación con Dios es la palabra siervo. Y un siervo es un esclavo, que su voluntad está rendida a otra persona. Y mientras no entendamos esta mentalidad de siervos, somos ignorantes y no podemos dar la gloria al Señor. Lo que es servicio, ¿qué ignoramos? ¿Qué ignoramos?
que servir a Dios no es este lugar, predicar, presidir o decidir. Este es un oficio. El Señor me ha llamado, nos ha capacitado. Pero el verdadero servicio es servir a los demás, a tu hermano, a tu hermana. De nuevo, es Jesús quien lo dice. ¿Por cuánto lo hiciste a uno de estos pequeñitos que a mí me lo hiciste? ¿Cómo estás sirviendo al pueblo del Señor? ¿Cuáles son los impedimentos? Mi orgullo, mi ignorancia, mi indiferencia. ¿Sabes por qué? Porque realmente no amo a Dios y no amo al pueblo de Dios. San Juan nos va a decir, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el amor de Dios no está en él. Es imposible. ¿Por qué razón? Porque si yo no amo a Dios, no voy a amar al pueblo de Dios. Y si yo amo al pueblo de Dios, es porque realmente estoy amando a Dios. Mi orgullo, mi ignorancia, mi indiferencia, mi incredulidad. No sirvo porque o no soy salvo, o en segundo lugar, no creo al llamado de Dios. La vida cristiana incluye la adoración, incluye el servicio. Si no hay esto, no hay verdadera comunión ni vida cristiana. Alguien dijo una vez lo siguiente: el creyente que no vive para servir, no sirve para vivir. La última noche, en el aposento alto, nuestro Señor Jesucristo, Juan capítulo 13, el contexto de Lucas capítulo 22, que fue el texto que comenzamos este punto. En esa última noche, nuestro Señor Jesucristo, el Rey del universo, el soberano, tomó un librillo, tomó un plato y lavó 24 pies sudorosos, tal vez olientes o malolientes. El Dios del cielo se humilló para servir a los suyos. Es por eso que Filipenses, en el capítulo 2, verso 5, mira lo que dice. Haya pues en quién, en vosotros, este sentir, servir al pueblo de Dios al precio del sacrificio. Haya pues, Filipenses capítulo 2, verso 5, el Rey del universo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, mira quién era, siendo en forma de Dios, mejor dicho, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que por el contrario se despojó, se humilló, dejó su orgullo, dejó su gloria y vino a esta tierra y se humilló, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y en esta condición de siervo, semejante a los hombres que hizo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque el servicio requiere un precio, un sacrificio. Hace años atrás leía la historia de los navegantes. Ellos llegaron a una selva cerca del sector de Asia, o países asiáticos, no recuerdo el lugar donde fue. Caminaron entre jungla, barro y suciedad. Iban preparados, sus botas, todo, porque querían llevar el evangelio. Llegaron a una pequeña aldea, sacaron sus zapatos y ahí estaba el líder principal de los navegantes. Pasaban la noche en una aldea, al día siguiente, 5 de la mañana, tempranamente, debían continuar viaje. Lo interesante fue que antes de las 5 de la mañana, este líder de los navegantes, a todo su equipo y los que habían estado con él, les limpió sus botas. Cuando todos despertaron a las 5 para levantarse y seguir camino, salieron de sus piezas y vieron que todas sus botas, de todos ellos, alguien las había lustrado y limpiado. En vez de descansar, de recuperar fuerzas, este hombre decidió servir a los demás. El servicio tiene un precio, un sacrificio, pero tiene grandes recompensas. ¿Qué harás por servir a los demás? Es una señal de madurez en nuestras vidas.
haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién, en Cristo Jesús. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado y por este lindo tiempo que nos concedes de reflexionar en tu palabra. Te pido, Señor, que este tiempo sea un tiempo de bendición en nuestras vidas, para que todo lo que hagamos siempre sea, Señor, para tu gloria. Honramos tu santo nombre, dándote gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.